Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 182 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Antorcha, Pasa la antorcha o... Antorcha que ilumina. Bueno, mire. Antorcha que ilumina. Yo tuve la grata ocasión este 15 de septiembre, 14 en realidad, de llevar a las niñas a ver la llegada de la antorcha al Parque Central de Escazú. Y, Ajá. y llegamos temprano, bueno, porque no sabíamos cuánto tránsito íbamos a encontrar, si iba a llover, era como mucha incertidumbre, la misma incertidumbre que hay siempre las Sí. noches de los Ujú. 14 de septiembre. Y entonces llegamos al parque temprano y había un conjunto tocando música típica Ujú. y luego empezaron a congregarse las personas a donde iba a ser el acto protocolario oficial. Entonces ahí nos acercamos, buscamos un buen lugar. Había era un parque de juegos. Era en el parque de juegos del Parque Central de Escazú Ajá. y las niñas lograron ubicarse en un lugar alto, entonces nadie las obstruyó la vista para poder apreciar el espectáculo. Y efectivamente llegaron ahí una cantidad grande de muchachos corriendo, venían empapados en sudor, Ujú. que habían tomado la antorcha a la entrada del cantón. Sí. Entraron corriendo, iluminaron el pebetero olímpico y luego se fueron porque tenían que seguir hasta Cartago, ¿verdad? Y me resultó muy inspirador, tal vez por la presencia de mis hijas en el acto, ellas que nunca lo habían visto en persona. Me hizo pensar y preguntarme cuántas personas nunca han visto el acto cívico de la iluminación de la antorcha, pues Ujú. no es fácil congregarse para eso, pero sí me pareció un acto cívico de altísimo valor educativo Sí. Ujú. y además de un alto contenido artístico, ¿verdad? Hay un conjunto que había la banda de un colegio, de un colegio que hay aquí en Escazú, que es un colegio especializado en música. Muy linda la interpretación de las piezas que tocaron, pero sobre todo me hizo pensar en un poco lo que mencionas en el artículo, ¿verdad? La responsabilidad que representa mm, cargar un fuego, una antorcha con fuego y trasladársela a otra persona para que continúe el recorrido, porque lo cierto del caso es que todos tenemos una vida finita y en algún momento tenemos que ceder la antorcha. Claro. Me Ujú. parece además un acto muy representativo de lo que significa la democracia. La democracia significa un montón de cosas, pero el acto democrático por excelencia es la, la rotación periódica del ejercicio del poder, Ujú. Ujú. ¿verdad? Y entonces, cada cierto tiempo, cada 4 años, el 8 de mayo a mediodía, la persona que fue jefe de Estado hasta ese momento le traslada la antorcha al que siga. Y el que sigue es una persona que fue designada, electa por el pueblo, que es el soberano. Y esto nunca nos deberíamos cansar de mencionarlo. El soberano es quien manda en una república. Es el poder máximo de una república. Es como decir la asamblea, Asamblea. Ujú. que se congrega y vota y quien saque la mitad más uno de los votos resulta electa. Creo que tenemos que desmitificar un poquito lo que son las elecciones. Las elecciones son simplemente un proceso para determinar quién asume la antorcha, bajo el mando del soberano. Las elecciones no son de ganar o perder, ¿verdad? No tiene ningún sentido decir gané las elecciones y que 26 otros candidatos digan perdí las elecciones. De eso no se trataba la contienda. La contienda se trataba para definir quién resultaba electa o electo. Y esa elección
le corresponde al soberano a través de los mecanismos que se han creado y que se han consagrado en el Estado para que eso suceda. A veces suena como que esto es obvio, pero quiero decir que no es obvio y no está de más reiterarlo porque hoy en día solo quedan 34 democracias liberales en el mundo. Somos una de ellas. Solo 34 países en el mundo tienen las libertades políticas y económicas para, a través de la democracia, designar periódicamente a los gobernantes de turno que van a asumir esa antorcha. Somos una minoría en el planeta. Y yo creo que mucha gente piensa que todos los países son democráticos y que en todos los países se vota y que en todos los países uno puede salir a opinar lo que se le antoje sobre el presidente o sobre los ministros, como lo hacemos aquí con tantísima ligereza. Y seguramente mucha gente piensa que en todos los países del mundo existe Facebook, a donde yo puedo ir a expresar mi sentir. Y lo cierto es que Facebook es una libertad que garantiza nuestro sistema democrático. Y nuestro sistema democrático garantiza que la persona que haga sus manifestaciones en Facebook, siempre y cuando no sean de sospecha criminal, las puede hacer libremente, aunque ofenda, aunque caiga mal. Es libre de hacer esas manifestaciones. Lo que creo que no es libre es de incitar a la violencia. Lo que creo que no es libre es de amenazar e incurrir en actitudes criminales, como decía. Pero así no es todo el mundo. Todo el mundo, así no es todo el planeta. Así no son todos los países. Así que el acto cívico de la antorcha me despertó una gran cantidad de inquietudes sobre el estado actual de nuestra democracia. Creo que nos obliga a pensar si realmente queremos seguir viviendo en democracia o si queremos ver alrededor del mundo a ver si hay algún otro sistema que nos interese adoptar y que tomemos la decisión como soberano de ir en esa dirección. Y yo sí puedo decir, tal vez con esta idea termino la introducción, que de todos los sistemas del mundo que conozco, todavía no he encontrado otro que me convenza más que la democracia participativa, representativa, republicana que tenemos en Costa Rica. En lo que has dicho, me parece que resaltas el evento de la carrera, no sé cómo se llamará, la carrera con la antorcha, ¿verdad? Empecemos por el tema de la imagen, del simbolismo de la antorcha, ¿verdad? Yo recuerdo mucho que en la era kennediana se hablaba mucho, creo que fue producto de un discurso, y tal vez fue el discurso de inauguración, el discurso de, ¿cómo se llama? Sí, de inauguración del gobierno de John Kennedy, eh, que usó la frase, la antorcha ha pasado, ¿verdad? La antorcha ha pasado de mano, porque es muy interesante, todos los presidentes anteriores de los Estados Unidos habían sido presidentes de una cierta edad. Kennedy andaba en los 40. Eisenhower seguramente le llevaba 30 años a Kennedy. Bueno, Kennedy había sido ¿cómo se llama? Un marino en la Segunda Guerra Mundial, cuando Eisenhower era el comandante en jefe de todos los ejércitos aliados, ¿verdad? Eso quiere decir que seguramente le llevaba 30, 35 años, ¿verdad? Porque los generales siempre son mayores y los candidatos no eran tan jóvenes, ¿verdad? Él ha pasado la antorcha y fue una cosa bien interesante porque luego creo que el gobierno de Kennedy se dedicó a hacer cosas muy innovadoras que le dieron sentido a la afirmación de que había pasado de manos la antorcha. Sí.
20 de enero del 60, creo que había sido la toma de posesión de Kennedy, en un día de invierno con nevada en Washington, donde el presidente saliente iba todo abrigadito porque ya era un hombre de avanzada edad, aunque seguramente era menor que yo. Y Kennedy era realmente un muchacho al que la campaña lo había vendido como un atleta, como un héroe que sobrevivió precisamente gracias a su condición física, que eso en los Estados Unidos tenía muchísimo atractivo, ¿verdad? Y entre nosotros, el desfile de la antorcha, yo no sabía cuál era el origen, pero entiendo que el origen fue una propuesta de Ismael Antonio Vargas, que era ministro de Educación de don Pepe. Ahora no me acuerdo. Vamos a ver. No, de don Pepe no. Don Pepe fue presidente hasta el 58, del 62 en adelante. Fue don Chico. Entonces, creo que era una propuesta del ministro de Educación de don Chico Ismael Antonio Vargas, de una iniciativa de Alfredo Cruz. Y Alfredo Cruz fue una persona que dedicó su vida al fomento del deporte entre los jóvenes. Era una figura icónica en el país, ¿verdad? Eh, Era el que organizaba las Olimpiadas, el que practicaba varios deportes, el que tenía medallas en varios deportes y tal, de manera que era una persona líder deportivo, pero no líder deportivo de opinión deportiva, sino que era líder de la práctica de deportes. Y parece ser que Alfredo Cruz mencionó una vez la posibilidad de que hubiera una carrera, una larguísima, maratónica, a través de Centroamérica. Y Ismael Antonio Vargas tomó la iniciativa y la planteó en una reunión de ministros de educación en Managua y fue acogida, y desde entonces se celebra eso con, con, gran, con gran puntualidad primero, y yo creo que con mucho efecto. Yo pensaba en lo que significa la organización de todo esto, y me parece que esa organización, que está mediada por la importancia que le damos a la fecha, es una manifestación de energía patriótica que tenemos que tenerla en cuenta, tenemos que tenerla ahí presente, porque cuando uno dice, no, es que la gente no reacciona con estas iniciativas patrióticas, la gente no apoyaría y tal y cual, ojo, ¿de qué gente estamos hablando? Porque hay, no sé, 20,000 estudiantes y posiblemente 40,000 educadores que han intervenido en todo esto para lograrlo. Y eso es algo que tenemos que resaltar como una manifestación de reserva energética democrática, ¿verdad? Sí, eso que dices es interesante. Vieras que me parece que este tema a mí me inspira a, a vincularlo con una charla que vi hace un par de semanas de un orador que participó en el evento de charlas que se llama TEDx Pura Vida. Y este orador es costarricense, se llama José Manuel Salazar Cirinach, y él además es el secretario ejecutivo de la CEPAL, que es una entidad adscrita a las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile y que se dedica mucho a los estudios económicos de la región. Y en su charla, él hablaba del crecimiento económico que tiene América Latina en la actualidad, en los últimos, me parece que 5 o 10 años, que es de 1,4%. Y decía que a esa tasa de crecimiento le tomaría a América Latina 140 años duplicar
su productividad. Lo cual quiere decir que no alcanzaría para salir de los escenarios de vulnerabilidad socioeconómica en los que se encuentra una cantidad importantísima de la población de toda la región. Y él lo que decía es dos cosas. Primero, que hay una causa de la baja productividad, y la causa de la baja productividad suele ser, en la mayoría de los casos, una débil educación pública. Entonces, a mayor debilidad de la educación pública, menor productividad. Y a mayor fortaleza de la educación pública, mayor productividad. Entonces, si una persona quiere salir adelante en la vida y sacar adelante a su familia y a su comunidad, necesita prepararse. Prepararse educativamente, ¿verdad? Formalmente. Tiene que saber leer y escribir, tiene que saber ciencias y matemáticas, tiene que saber hablar español bien y tiene que saber hablar inglés, aunque sea más o menos. Y tiene que tener algún tipo de destreza artística y cultivarla. Y bueno, y tiene que ser una persona que pueda emprender desde su curiosidad. Entonces él dice que esa es una de las causas de la productividad alta o baja y que una de las consecuencias de la productividad alta o baja es la robustez del sistema democrático. Entonces, si la productividad es baja, el sistema democrático se degrada. Y si la productividad es alta, el sistema democrático se robustece. Tal vez eso ayude a explicar tan claramente por qué los países más avanzados del mundo eh, son sistemas económicos de alto poder adquisitivo. Hay una productividad muy alta en esos países europeos, sobre todo Canadá, Japón, Corea, Singapur, Estados Unidos, los de la Unión Europea, toda Escandinavia, Suiza. Y, y entonces lo que él dice es que hay una correlación estrechísima, digamos, más que estrecha, es causalidad entre la calidad del sistema de educación pública, la capacidad de producir riqueza de un pueblo y el estado de robustez de su democracia. Y lo que quiere decir además es que si descuidamos la educación pública, estamos descuidando la democracia. Ahora, yo no quiero decir que intencionalmente estemos descuidando la educación pública para descuidar la democracia. A mí no se me ocurriría, pero puede ser que haya gente a la que sí se le ocurra, ¿verdad? Es decir, la verdad es que entre menos personas educadas tengamos, más pobreza habrá y más posibilidades tendremos de ocupar el poder en un escenario donde haya pobreza socioeconómica. Es una mentalidad perversa, pero es una mentalidad que yo siento que vale la pena incorporar, porque hasta antes de la pandemia yo solía creer que la institucionalidad del Estado costarricense era tan sólida que era a prueba de tontos, ¿verdad? Que podía llegar una persona o un grupo de personas a gobernar y que fueran personas tontas, digamos, de corta visión y de corta capacidad de gestión y que el Estado iba a soportar. Pero ahora más bien pienso que tal vez nuestra institucionalidad de nuestro Estado no son lo suficientemente sólidos como para soportar a un grupo de personas que entre a gobernar con intenciones de debilitar al Estado y al sistema democrático, porque creo que no lo soportaría, ¿verdad? Creo que sí es relativamente fácil que entre un grupo de personas al gobierno con la intención de degradar la democracia y que lo logre en corto tiempo, ¿verdad? No necesita 8 gobiernos seguidos para degradar la democracia. Me parece que en un par de gobiernos podría hacerle muchísimo daño a algo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas por varias generaciones alcanzar. Y que como decía al inicio de este diálogo, pues son poquísimos, menos de 3 docenas de países en el mundo los que todavía disfrutan de la vida en democracia.
Es un punto interesante el que mencionabas sobre la presentación de José Manuel Salazar. Y yo siento que el tema que está haciéndole más daño a la democracia, bueno, eso lo siento yo y lo dice IDEA, ese organismo que conduce Daniel Sobato, que la gente se, se desenamora de la democracia porque la democracia no le está resolviendo problemas. O sea que estamos ante un problema de eficacia de la democracia. Y lo que José Manuel está hablando es de lo que se denomina PDP, que entiendo que es Programa de Desarrollo Productivo, que tiene como finalidad aumentar la productividad. Y claro, aumentar la productividad lo que quiere decir es quitémosle a los que producen todos los obstáculos que estén gravitando para que la productividad no sea mayor, ¿verdad? Productividad quiere decir que cada trabajador, que todos los trabajadores producen algo. Imagínate un mueblero produce, eh, no sé, 10 sillas al día y con equipo. Y aumentar la productividad quiere decir que empiece a producir 11 sillas al día o que empiece a producir las 10 sillas con menos costo. Entonces se desaprovecha menos materia prima, se gasta menos energía eléctrica, se requieren menos horas de los trabajadores, etc. Eso es un aumento de productividad. La democracia, eh, la democracia tiene que tener como finalidad el bienestar de las mayorías, ¿verdad? La democracia, el sistema político, todo sistema político tiene que tener como finalidad el bien común, el bien del mayor número. Y si el país es más eficiente, produce más, el agricultor en vez de producir, no sé, N fanegas de maíz, produce una más, una fanega más, está siendo más productivo el país. Eso conduce a abaratar el costo de los bienes de consumo, eso conduce a aumentar los salarios, eso conduce a aumentar las ganancias, que son muy importantes, porque las ganancias de las empresas no son para sentarse a dormir sobre ellas, las ganancias de las empresas son para reinvertirlas. Una empresa productiva que gana, pues se expande, se mete en otros negocios. Eso es lo que se llama desarrollo. Y eso se logra a base de un aumento de productividad. ¿Qué tiene que ver la democracia con la productividad? Bueno, el, el, el hecho de que los gobiernos que se nombran en democracia sean eficaces tiene todo que ver con el bienestar de la gente. Y eh, les pedimos cuentas a los gobiernos de su eficacia. Ahí me parece a mí que estamos fallando, ¿verdad? Es que a veces la gente piensa y dice, bueno, de mi salario siguió igual. Quiere decir que este gobierno no es eficaz. No, no anda por ahí la cosa, ¿verdad? Imagínate cosas que no se pueden ver en la primera mirada, sino que hay que verla como en etapas, ¿verdad? Una carretera que esté mal, una carretera que esté mal. ¿Qué causa? Bueno, causa atrasos, posiblemente cause algunas pérdidas de mercadería. Si vienes con unos productos perecederos en una carretera que está mal, hay que botar los productos. Entonces, una carretera que esté mal crónicamente, pues está desde luego produciendo resultados ineficaces. La distancia que hay de San José
a San Carlos, a Ciudad Quesada, digamos. Es una distancia tan corta y toma tanto tiempo recorrerla, especialmente a ciertas horas, que eso causa ineficacia. Y San Carlos es una zona extremadamente productiva. Entonces uno se pregunta, bueno, no debería ser prioridad la carretera a San Carlos. Claro, diría alguien, no solo es prioridad, sino que ha sido prioridad por 30 años, por 40 años. Yo me acuerdo haber ido a San Carlos con ustedes pequeños y había un lugar donde uno daba ahí una contribución para la carretera a San Carlos. O sea, ha sido prioridad durante 40 años. ¿Qué pasa? Que se nos quedan pegadas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que se nos queda pegado el tema del transporte urbano. ¿Sí? ¿Por qué no modernizamos el tren urbano? ¿Verdad? A mí me parece que no lo modernizamos eh, pensando en que había algo mejor que el plan diseñado. Pero la verdad es que esperar un mejor plan por 5, 8 años no viene a ser un buen negocio desde el punto de vista de la eficacia. A lo mejor un plan que no fuera tan bueno como ese que nos imaginamos daría mejor resultado porque se puede ejecutar en menor tiempo. Y hay algo que es bien importante. La posposición de obras públicas tiene un costo oculto, no lo vemos, solamente los que afinan el lápiz se pone a verlo, pero no es lo mismo un tren urbano hoy que un tren urbano dentro de 8 años. En esos 8 años, si uno hace números y se pone a ver cuántos atrasos hubo, cuántas reparaciones, cuánta incomodidad, cuánta falta de estímulo al desarrollo hubo, porque el tren urbano, el que estaba planeado, tenía un estímulo al desarrollo, puesto que no solamente era un tren que iba a dejar pasajeros en las paradas, sino que había que hacer unas paradas que fueran verdaderos centros de desarrollo urbano, verdaderos nodos de transporte. Bueno, posponer eso durante no sé cuánto tiempo, 8 años, ¿sí? Eh, tiene un costo. Esa es la eficacia del Estado a la cual se refiere el plan de desarrollo productivo, de desarrollo de la productividad. Ese es la gran frustración de la gente que dice, bueno, mi situación no mejora. Imagínate los que están desempleados. Si hubiera mayor eficacia gubernamental que estimulara más la inversión pública y privada, que estimulara más la resolución de algunos cuellos de botella que hay para la producción, etcétera. Si eso estuviera en marcha, la desocupación se reduce. Y si la desocupación se reduce, ya habría un grupo de gente que podría decir, hombre, yo la verdad estoy mejor. No podría explicar que es debido a la eficacia del gobierno, pero cuando le preguntan si está de acuerdo con la democracia, no se alzaría de hombros y diría, bueno, no sé, a lo mejor tal vez haya algo mejor, ¿verdad? Y me parece interesante eso de vincular el bienestar con la democracia y la democracia con la eficacia en la solución de los conflictos socioeconómicos, ¿verdad? De las incompatibilidades socioeconómicas. A mí me parece que un ejercicio interesante de hacer de manera ilustrativa es imaginarnos cómo son esos niveles de bienestar y cuál es la eficacia para la transformación de los conflictos socioeconómicos en países de regímenes autocráticos, ¿verdad? La autocracia es un régimen donde una persona tiene poder absoluto y no tiene contrapesos, ni está sometido a críticas, ni está sometido a rendición de cuentas, ni está constreñido por otras instituciones o por las leyes. Y,
Y bueno, uno se puede poner a pensar en diferentes regímenes autocráticos, ¿verdad? Vamos a ver, eh, sin afán de menospreciar ningún régimen, pero Cuba, la República Popular China y Corea del Norte son regímenes donde el poder no cambia, ¿verdad? Cambian las personas, porque obviamente, como decíamos al principio, nadie vive para siempre y hay que ceder la antorcha en algún momento. Pero Fidel Castro gobernó Cuba ¿cuántos años? ¿Cuántas décadas? ¿Verdad? No me acuerdo. Ujú, ujú, Eh, pero creo que fueron más de 50. El Partido Comunista Chino ha gobernado el país desde 1949. ujú. Son 64 años que cumplen la semana entrante, el 1 de octubre. Eh, y bueno, y Corea del Norte es una familia, ¿verdad? Eh, Abuelo, padre e hijo que han gobernado el país por, no sé, 60 años, 70 años. Y, y podríamos preguntarnos cuáles son los niveles de bienestar que existen en esos tres países. Cuando nos ponemos a ver la diversidad de lo que significa el bienestar, entonces nos damos cuenta de que puede ser que haya algunos factores beneficiosos que hagan sentir que la gobernanza en esos regímenes es más eficaz que en regímenes democráticos. Totalmente de acuerdo, porque creo que tenemos que distinguir muy bien gobernanza de democracia. China es un país que no es democrático, pero tiene bastante buena gobernanza. Y además hay abundante empleo y hay abundantes oportunidades, pero no hay libertades en China para que uno haga lo que quiera. Digamos, si usted quiere meterse a Facebook en China, no existe. Si usted quiere hacer una búsqueda en Google en China, no existe Google. Se pueden usar las herramientas que los chinos han creado para que usted haga las búsquedas de un universo de cosas que el gobierno chino considera que usted tiene derecho a conocer, pero otras cosas no tiene derecho a conocer. Entonces, no existe universalidad de Internet, ni existe libertad de empresa como la conocemos acá, ni existe libertad de culto. No existe la posibilidad de decir, a partir de ahora yo voy a seguir yendo a este templo a cultivar mi fe porque no existe esa posibilidad, ¿verdad? Eh, y, y siento que cuando, entre más elaboramos elementos de lo que significa bienestar, que no es simplemente tener Claro. comida, tener Ujú, salud, ujú. tener buenas carreteras, tener las calles limpias, nos damos cuenta de que pues hay gente que eh, no vive en condiciones como a uno le gustaría. A mí me gustaría vivir de una manera determinada, con ciertos grados de libertad, aunque mi riqueza sea eh, poca, y entonces prefiero vivir en un régimen así. Yo no veo a muchísima gente yéndose a vivir a China o yéndose a vivir a Corea del Norte o yéndose a vivir a Cuba porque quieren vivir en ese régimen. Y me pregunto qué pasaría si a esos pueblos libremente y de manera privada y secreta les permitieran decidir en qué régimen les gustaría vivir, si preferirían vivir en el régimen en el que están o preferirían otro. Todo esto para decir que la democracia es un régimen donde existe hasta la libertad de decir, esto no me gusta, cambiemos, necesitamos mano dura, reinstalemos las fuerzas militares, saquemos a la policía a la calle, garroteemos a los estudiantes universitarios. En un sistema democrático hay libertad para opinar y decir todo eso. De ahí a que se traduzca en un cambio en esa dirección, eso es algo que le tenemos que consultar al soberano. Y el soberano en este país opina cada 4 años. Sería interesante que opinara más a menudo, como sucede en Suiza, la democracia más robusta del mundo, para mi gusto, que tiene 800 años de existir como democracia funcional en un sistema económico eh, altísimamente productivo, con un régimen impositivo que uno diría, qué barbaridad, ¿cómo puede ser que en Suiza haya que pagar esta cantidad de impuestos? Pero los impuestos que los ciudadanos le pagan al Estado
los ve retribuidos en los mejores servicios públicos que el dinero pueda pagar. Y así es Noruega, y así es Singapur, y así es Japón, y así es Suecia, y así es Canadá, y así es Alemania. Y me parece que cuando hablamos de eficacia para la resolución de los problemas socioeconómicos, eh, también tenemos que entender que ningún presidente de la República, por más diestro, experimentado, hábil, carismático que sea, va a poder resolver todos los problemas de todas las personas y todas las comunidades al mismo momento. Entonces, necesitamos entender que el Poder Ejecutivo ejecuta dentro de lo que la ley le permite y dentro de lo que el plazo de su periodo de gobierno le permite. La Asamblea Legislativa tiene otro rol que también aporta a la eficacia, ¿o no? Hay asambleas más ineficaces que otras. Y no es que le pedimos a la Asamblea Legislativa que promulgue cualquier ley y que la promulgue de cualquier manera. Lo que queremos es que promulgue leyes que nos ayuden a aumentar la productividad y el bienestar para la eficacia de la resolución de los problemas socioeconómicos que tiene el país. Y de ahí hay como un grado jerárquico hacia abajo. Hay, hay un papel importantísimo en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial para la administración de justicia. Ahí también hay eficacia o ineficacia. Y en los 84 gobiernos locales, en las municipalidades de este país, ahí también hay gestión eficaz o ineficaz. En las asociaciones cívicas de vecinos que se organizan para administrar el agua de las comunidades o que se organizan para administrar proyectos de desarrollo de la comunidad y atender las necesidades más urgentes que tiene el pueblo. O las asociaciones de fe, las organizaciones religiosas que hay en el país, que también tienen un papel importantísimo en crear redes de apoyo para las personas que más lo necesitan. O el trabajo que realizan las cooperativas, o el trabajo que realizan las empresas privadas, que vamos a ver, no estoy al tanto de la estadística más reciente, pero hasta donde yo recuerdo los últimos datos de gobierno que conocí, más del 90% del empleo en este país está en la empresa privada. La responsabilidad de crear empleo no es del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de facilitar que las empresas creen esos empleos. Pero si hay desconfianza, o si hay un tipo de cambio muy oscilante, o que hace muy cara la inversión extranjera, o que hace que la gente prefiera no invertir ese dinero, mantenerlo guardado en el banco, sacarlo del país, no se dan las condiciones para que suceda lo que decías ahora de productividad, de invertir ganancias para crecer. Perdón, hablaste de desarrollo, de invertir ganancias privadas para que continúe creciendo una empresa. Y por definición, cualquier empresa del mundo que crece, crea nuevos empleos. Y también está el papel que cumplen las familias. Hay una responsabilidad en cada hogar de este país respecto a la eficacia de la atención de los principales desafíos socioeconómicos del país. No quiere decir que estén solos para resolver sus problemas, pero también tienen que poner de su parte. Y yo sé que hay gente que tiene más posibilidad que otra, y quien no tiene posibilidad, pues debemos acompañarla y debemos apoyarla de alguna manera, pero quien tenga más posibilidad, pues debería de ayudar más. Es como una ley de justicia universal, que el que más puede es el que más responsabilidad tiene. Y por supuesto, a cada ciudadano de manera independiente y el potencial que tiene de estimular y desarrollar su espíritu emprendedor para cubrir sus necesidades y las necesidades de su familia y las necesidades de 8 o 10 personas que pudiera contratar ahí en un pequeño emprendimiento. De eso también se nutre un Estado y en eso también descansa la eficacia en la resolución de los problemas más apremiantes que tenemos. Así que tenemos que verlo todo como una articulación que se relaciona directamente
en todo sentido, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que nosotros sintamos que cuando emitimos un voto nos estamos comprometiendo a apoyar una agenda de trabajo. ¿Y el problema cuál es? Que si emitimos un voto por un grupo de personas que no tienen agenda de trabajo, entonces se rompe el pacto social. Pensemos que cada 4 años hay una oportunidad de renovar el pacto social. Y si ese pacto social se rompe o se debilita en esa oportunidad de que el soberano se manifieste, pues entonces se va degradando la democracia, se va reduciendo la productividad, se va afectando el sistema de educación pública y caemos en la desesperanza, que es un mal colectivo y crónico que tenemos que combatir lo antes posible con carácter de urgencia. Bueno, has puesto sobre la mesa unos conceptos muy fundamentales sobre los cuales creo yo que deberíamos hacer una gran reflexión. No, no aquí, sino que el país debería hacer una gran reflexión. Primero, el tema de que en una democracia el soberano es el pueblo, ¿verdad? En una democracia el soberano es el pueblo. Si estás pensando en una analogía con una sociedad anónima, el pueblo es la asamblea general, el pueblo es la asamblea de socios que nombran una junta directiva y la junta directiva comanda la ejecución de las acciones, ¿verdad? Pero el pueblo sí efectivamente es el soberano. Y aquí uno empieza a observar cosas que tienen que ser mejoradas. Y este país tiene mucha experiencia en vida democrática. Creo que tiene mucho talento como para innovar en ese campo. Si el soberano es el partido, perdón, si el soberano es el pueblo, ¿cómo deberían ser los planes de gobierno que presentan los partidos? Deberían ser propuestas concretas de acción y debería haber un vínculo entre la propuesta que un partido hace y la forma como desarrolle su gobierno, porque lo que no se vale es que siendo el soberano el, el pueblo, cuando venimos a engatusarlo para que vote, le presentemos un programa de gobierno que no estamos de corazón dispuestos a cumplir, ¿verdad? Entonces, creo yo que ahí hay dos elementos muy importantes. Uno, el soberano es el pueblo. Dos, ¿qué garantías tiene el pueblo de que en el torneo político le estén diciendo una verdad eficaz, ¿verdad? O qué costo tiene la mentira politiquera, ¿verdad? Ahí deberíamos hacer una innovación, porque la mentira politiquera es un vicio contra la naturaleza de la democracia. Entonces, ahí están esos dos elementos, la soberanía y la verdad, la seriedad, la responsabilidad. Me gusta más la palabra, la decencia al plantear un programa político en un torneo electoral, ¿verdad? Estos dos conceptos creo que son bien importantes, ¿verdad? Hay un tercer concepto y es el de la libertad como, la libertad como un atributo no opcional de los seres humanos. Yo creo que la humanidad ya ha vivido mucho, ha luchado mucho por su libertad, ha dado muchísimas manifestaciones de tener la libertad como un axioma vital y entonces la libertad deberíamos considerarla consustancial a otro concepto que me parece que es muy importante, que es la dignidad humana. Los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, eso es Declaración Universal de Derechos Humanos, tienen una determinada dignidad y
cosida con esa dignidad individual está la libertad. Y ahí explicar, fortalecer el apoyo que haya a estos conceptos tan básicos, me parece que es una tarea que un país como Costa Rica, en unas circunstancias como las actuales, debería desarrollar. El otro concepto muy interesante que mencionaste es la responsabilidad de las familias en el bienestar. Yendo más allá, la responsabilidad de las familias en la eficacia del gobierno. Y es que no es solamente que las familias o los ciudadanos nos pongamos a señalar todo lo que el gobierno hace mal o todo lo que el gobierno dejó de hacer, es que nos sintamos parte viva, funcional, actuante de el país en el cual vivimos. Ayer o antier publicó un artículo en La Nación sobre el tema de estrategias en salud, el doctor Juan José Romero, un epidemiólogo de la Universidad Nacional Autónoma. Y decía él que la eficacia de un buen programa de salud no depende solamente del Ministerio de Salud, ni depende solamente de la Caja de Seguro Social. Imagínate, cuando se dice que estos dos agentes tan importantes, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, no son los únicos protagonistas de un programa de salud, ahí nos están abriendo la visión. Y él llegaba hasta decir que las familias tienen un rol proactivo en la conservación de la salud de este país, ¿verdad? Desde luego, si tú no tienes una actitud crítica ante los hábitos alimenticios o ante los hábitos de ejercicio físico de tu familia, me parece que no estás contribuyendo a la salud del país. Entonces, las familias tienen en eso un rol importante. Y ahí creo yo que en este ejercicio educativo tenemos que mostrar mucho cómo mirar el funcionamiento de estos entes como si fueran piezas piezas de una herramienta. Me parece que es equivocado. Tenemos que observarlos como si fueran partes de un tejido orgánico, ¿verdad? Mis tendones, mis músculos, mi vascularización, el riego sanguíneo y tal de mis músculos, todo eso forma una unidad que me permite hacer un movimiento de una determinada intensidad. Bueno, deberíamos ver el país como un conjunto de eh, eh, pueblo que elige, programa de gobierno que lo convence, personeros que ganan unas elecciones, instituciones que tienen un estatuto que las conducen en una determinada dirección, familias que tienen una contribución que hacer a una serie de objetivos que el país tiene. Todo esto lo deberíamos ver como una unidad fisiológica, más que como una unidad, como una agrupación mecánica, ¿verdad? Como cuando pones varios engranajes y dices, esto funciona. No, aquí pongamos músculos, pongamos arterias, pongamos, ¿cómo se llama? Sistema nervioso para que esto funcione. Eso creo yo que tenemos que difundirlo como parte de la formación en educación cívica. Tengo la impresión de que la educación cívica la tomamos como un conjunto de partes, un conjunto de conceptos, un conjunto de aspiraciones, y tenemos que empezar a hablar de educación cívica fisiológica, si quieres. Una educación física que nos dé a entender cuál es la contribución que los ciudadanos podemos dar cuando votamos, cuando nos informamos, cuando exigimos y cuando nos convertimos en protagonistas de las aspiraciones que hemos manifestado
en todo el proceso político. No puede ser que uno vaya a un proceso político y diga, como mi partido perdió, yo me desentiendo como si este fuera el país de otros. No se vale, ¿verdad? O que alguien diga, como mi partido ganó, me desentiendo de todo lo que prometió, porque como es mi partido, yo lo voy a apoyar a contraviento y marea. Me parece que ahí tenemos que innovar haciendo un programa de educación cívica que fuera revolucionario. Yo siempre pienso, siempre pienso en que tenemos que hacer unas innovaciones, tenemos que hacer unos inventos que los países más avanzados del mundo vinieran y dijeran, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Creo que tenemos las condiciones, tenemos la fibra espiritual, tenemos la historia como para ponernos tareas de ese tamaño. Sé que el tema da para mucho más, pero creo que se nos acabó el tiempo. Yo termino con una cita que hace días no la pensaba, no la recordaba, no la decía, y que es de John F. Kennedy, que es la famosa frase de no preguntemos lo que el país puede hacer por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer por el país. Mm, Yo sé que esta frase ha generado muchísimas críticas porque busca eximir de responsabilidad al Estado y al país en general por esa ineficacia que estamos señalando. Pero de eso no se trata, de lo que se trata es cómo concebimos la eficacia del país entero como un todo del cual formamos parte. Eso es. Muy bien. Bueno, Terminemos aquí. ok. Muchísimas gracias a quienes nos han escuchado hasta acá. Les agradecemos mucho y los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Lo pueden encontrar a donde encontraron este diálogo, Diálogos con Álvaro Cedeño. También a la página web alvarocedeno.com. Ahí se suscriben de manera gratuita y reciben actualizaciones semanales de videos y de artículos que vamos publicando. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, nos vemos. Chao.